Yo creo que hay varios temas que deberíamos enfocar. Sobre todo el primero de ellos, el más importante probablemente, tiene que ver con el homenaje que vamos a hacer este domingo próximo al comandante Chávez. Es un tema muy importante porque hemos venido enarbolando en estos 4 años de lucha, en estos 4 años de trabajo, distintos tópicos que de alguna manera son homenajes al comandante Chávez. Hoy conmemoramos un aniversario más del nacimiento del presidente. El 24 pasado lo hicimos de Bolívar y nuestro gran homenaje va a ser blindar los procesos de independencia, de soberanía, que es el llamado fundamental que tenemos el domingo próximo. Quisiera hacerle unos comentarios de algunos temas que tienen una importancia estratégica para el desarrollo del país y sobre todo que tienen importancia para lo que va a ser la constituyente en sí mismo y lo que es el desarrollo de un proyecto auténtico soberano. El primero de los puntos, voy a empezar por la referencia que hacía el compañero en cuanto al Plan de la Patria Comunal, que es una escala en sí misma de trabajo del Plan de la Patria y que tiene como misión más importante de todas sembrar en el territorio el Plan de la Patria. Ese es el tema más trascendente. Alguna gente cree que el Plan de la Patria es simplemente un enunciado de 5 objetivos históricos y a partir de esos objetivos un compendio de objetivos a cumplir, y en términos reales el Plan de la Patria lo que es una apuesta sistémica, lo que es una apuesta de los 5 objetivos en todas las acciones que hagamos de la vida. En una actividad cultural son los 5 objetivos que tienen que estar integralmente planteados. En una actividad económica los 5 objetivos integralmente planteados. En una clase, en una universidad, los 5 objetivos integralmente planteados. No existe la posibilidad de fragmentar el Plan de la Patria. Fragmentar el Plan de la Patria es asesinarlo, es romper la visión propiamente de desarrollo. Y uno de los temas más importantes, más bellos que ha tenido el desarrollo, que se ha venido fomentando en cuanto al Plan de la Patria Comunal, ha venido siendo la necesidad de arraigar, de sembrar en la propia comunidad el desarrollo de ese plan. Que lo diseñen y lo hagan los propios habitantes del barrio es sembrar el plan donde debe existir, que no es una entelequia, no son unos planificadores aislados los que hacen un plan, sino que en términos reales es la comunidad la que lo fomenta. Y luego, las escalas de trabajo. He querido referir, voy a tratar de ir hacia los otros temas. El primero son los actores, ¿quién lo hace? Entonces es la comunidad, es el protagonista, es el pueblo. El segundo, que son las escalas, es decir, que tenemos que tener una unidad sistémica en todo lo que hagamos, a nivel del país, a nivel de las regiones, a nivel de las subregiones, a nivel de la comunidad. Y no pueden ser cosas disociadas unas de otras. Eso nos lleva a recordar aquella frase del comandante Chávez de la visión de agregación, la visión geográfica de la agregación como una política nacional. ¿Recuerdan cuando hablaba de las células geohumanas y la agregación de las células geohumanas como una política integral? Eso, conjunto a la visión de sistema, refiere precisamente un elemento fundamental. Entonces, una parte de los protagonistas, luego el desarrollo del Plan de la Patria Comunal en la escala local, y eso nos lleva a unas políticas muy bellas, muy importantes desde el punto de vista del desarrollo, que tiene que ver que los planes no son cosas aisladas, no son cosas en el aire, no son retórica de unos planificadores, sino que sirven para resolver problemas. Y que no son temas que se desarrolla un plan, se mete en una biblioteca, sino que tienen una vida, y tienen una vida para guiar procesos, para guiar dinámicas. Y los planes sirven en la medida en que generen dinámicas. Si simplemente son enunciados teóricos de hacia dónde venir y no crean una dialéctica de transformación de la sociedad, bueno, sencillamente no tienen ningún sentido. Son ejercicios teóricos muy bonitos, probablemente muy bien redactados, muy bien empastados, pero sirven absolutamente para nada. Entonces, sirven en la medida que sirven para transformar la realidad. Quiero plantearles, manera de conversación, el protagonista, las escalas, la unidad sistémica. Cuando uno ve esas 3 cosas y uno empieza a ver hacia dónde vamos, los desafíos que tiene un proceso constituyente, entonces uno empieza a enarbolar hacia dónde más o menos deben ir las cosas. La primera de ellas, probablemente la más importante,
quién es el protagonista. ¿Quién es el protagonista de todas las cosas que ocurren y todas las cosas que deben ocurrir? El comandante Chávez, que algunos probablemente en ese ataque hiriente a la moralidad de los revolucionarios, ha pretendido incluso, algunos creen que pueden incluso robarnos hasta la Constitución. Que los que votaron en contra de la Constituyente en el año 99, que votaron en contra de la Constitución en el año 99, que dieron el golpe de Estado en el año 2002, creen ellos que se nos van a vender a nosotros como defensores de la revolución. Y resulta que esta constituyente que vamos a votar el próximo domingo, su precursor, su gran impulsor es el comandante Chávez. No es otro el que planteó profundizar la Constitución bolivariana. Es el que inicia la gesta de la constituyente que vamos este domingo. La inició en el 2007, cuando dijo hay que cambiar varios artículos de la Constitución. Tenemos varios gazapos dentro de la Constitución, en el tema económico, en el tema social, en la organización del Estado. Es el mismo 2007 cuando el comandante Chávez crea los ministerios del Poder Popular, en el 7 de enero del 2007. Y cuando crea los ministerios del Poder Popular, lo que está diciendo es quiénes son los protagonistas de todo el proceso histórico. Que el protagonista del proceso histórico es el pueblo. Y que si el pueblo es el protagonista precisamente del proceso histórico, tiene que ser el que ejerza todos los procesos desde el punto de vista de transformación de la sociedad. Entonces nosotros estamos asistiendo a un momento donde estamos bellamente sentados en una feria del libro, estamos bellamente viendo un país que existe, mientras otros están precisamente tratando de, enarbolando supuestamente una gran intelectualidad, están secuestrando a la gente en nombre de la libertad, secuestrando a la gente en las urbanizaciones y en nombre de la democracia diciéndole a la gente que no pueden ir a votar el domingo. Nosotros ante eso respondemos muy claro: el ejercicio de la democracia es el voto y todos nosotros vamos a votar por el futuro el próximo domingo. Así de claro y sencillo, así de bello. Precisamente quienes quieren imponer la agenda de la violencia, nosotros imponemos la agenda de la felicidad y la agenda de la apuesta al futuro. Quisiera enarbolar que independientemente de que algunos trataran de poner todo un sosiego como si todo fuese una crisis enorme, de repente, mágicamente de un día para otro, las líneas aéreas dejan de volar sobre Venezuela, mágicamente se retiran una gente que ya no estaba en Venezuela de una embajada, ya no estaban en el país, pero se retiran, y se crea toda una situación aparentemente de caos, vinculado precisamente al domingo. Nosotros estamos asistiendo al momento más bello y más esplendoroso de nuestra historia. Es el momento más bello que jamás nuestro pueblo va a tener la oportunidad de vivir. Tenemos 18 años de recorrido de una base histórica impresionante. Hoy nuestro pueblo no es el de hace 18 años. Hoy nuestro pueblo es completamente distinto. Hoy tenemos 10 millones y medio de jóvenes en las universidades y en los planteles educativos. Tenemos 23 millones de personas asistiendo al sistema de salud público en Venezuela. Tenemos una posición desde el punto de vista de la base social del país completamente distinta del pasado. Sobre esa base nos hincamos sobre el futuro, decimos qué podemos hacer. Ante una gente que nos quiere arrebatar el futuro, ¿qué sí podemos hacer? Entonces uno empieza a pensar, ¿qué sí podemos hacer? Y en el sí podemos hacer, entonces viene la oportunidad de sembrar el aparato económico y productivo del país. Por primera vez, jamás lo habíamos tenido antes, la oportunidad de ir del proceso de renta petrolera que teníamos en el pasado del rentismo petrolero, a un proceso que vivimos en los primeros 18 años, que fue la distribución social de la renta. Números son muy claros: de 39% de distribución del ingreso con inversión social a un 74% de distribución con inversión social. Ahora, de la distribución social de la renta vamos a un modelo económico productivo. Y ahí el desarrollo de la agenda económica bolivariana, los 15 motores. ¿Y cómo hacerlo? Entonces viene la belleza de sembrarlo en el territorio, las subregiones económicas, la geohistoria. Entonces son los habitantes de Barlovento, con su tradición del cacao, con su tradición frutícola. Son los habitantes vinculados al tema de los cereales, de lo que sería Portuguesa, Cojedes, Calabozo, en el Guárico. Sería la horticultura de piso alto en los Andes, la horticultura de piso bajo en la depresión de Quibor-Carora. Sería el Turimiquiri. Entonces el país, que no existía en el mapa económico, empieza a florecer. Y viene la otra pregunta: ¿con quiénes lo hacemos? Y en el con quiénes lo hacemos surge otra oportunidad histórica bellísima,
que es el bono demográfico. El momento donde la mayor parte de nuestra población pasa a la etapa productiva, donde si alguien puede tener futuro son precisamente los jóvenes, y viene un sistema educativo, un sistema universitario que tiene que formar en función de la especialización económica de los 15 motores, y el dónde viene a ser precisamente en función de las subregiones económicas, pero además con otra belleza adicional, que somos de los pocos países del mundo que tiene un replantear de su sistema urbano regional. Con la gran misión Vivienda Venezuela hoy llegamos a 1.700.000 viviendas. Nosotros somos el único país de América Latina y del mundo que va a poder decir en el año 2019 que llevó a cero su déficit de vivienda. A cero en 6 años. Y eso significa un repoblar, un nuevo sistema urbano regional. Significa que ciudades que no existían hace 5 o 6 años, hoy van a ser centros poblados, como puede ser Ciudad Caribia, de 20.000 habitantes. 20.000 habitantes de una ciudad intermedia, es lo que podría equivaler a Valle de la Pascua, lo que podría equivaler a otros centros poblados en el pasado y que hoy pasan a tener rol protagónico. Es decir, que tenemos con qué la base social, que es la base de la revolución, es los primeros 18 años que hemos tenido, sembrar el modelo económico productivo, qué ramas de actividad económica, con quiénes, la juventud que va a tener un futuro precisamente en Venezuela y el con qué desde el punto de vista espacial, que es que la gente migre precisamente en función de la posibilidad de tener vida, de tener por espacio. Ante un momento donde algunos quieren apostar a que se baja drásticamente una cortina, que drásticamente se cega en la posibilidad de futuro en Venezuela, nosotros vemos sencillamente que lo que asistimos es al momento más bello de toda nuestra historia, el momento donde nosotros vemos en la Constituyente el 2030. Se abre claramente los ojos y en el futuro está el 2030 como una posibilidad real para los venezolanos. Eso es un tema que a nosotros nos tiene que llenar de profundo orgullo, que ante la apuesta de la muerte que algunos han procurado, la apuesta de los revolucionarios sea claramente la apuesta de la vida, que ante la apuesta de la violencia seamos nosotros mismos que nos acusaron de desdentados, de violentos, que nos acusaron de pata en el suelo, seamos nosotros los que garantizamos la paz y defendamos la paz incluso de quienes nos adversan, ante el secuestro que generaron precisamente las cúpulas de los sectores de la oposición. Eso nos lleva a, como decía el comandante Chávez, a elevarnos, a mirar más allá, allá no simplemente compararnos con la negación del contrario, a empezar a compararnos y a vernos en función de cómo vamos creciendo nosotros como pueblo, y que cada vez más alto, más altivos, podamos precisamente ver y reconocer todo el desafío que tenemos como sociedad. Pocas sociedades tienen la oportunidad que tenemos nosotros, muy pocas tienen el escenario de desarrollo que tenemos nosotros como país, y la victoria más grande que tenemos los revolucionarios fue como el día de ayer, que vimos la avenida Bolívar colmada de gente, y en nuestra gente lo que había era una sonrisa, lo que había era esperanza, lo que había era sueño. Eso es una victoria histórica, que no nos quiten la sonrisa, que no nos quiten la esperanza, que no puedan sencillamente sembrar odio en la sociedad. Eso lleva a unos desafíos desde el punto de vista histórico. Un desafío es qué vamos a hacer con todo este odio que han venido inoculando en la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Porque han venido sembrando odio. Está sembrado. Cuando agarran y promueven que alguien pueda quemar, rociar de gasolina y ponerle un yesquero y quemar a otro ser humano, están rompiendo todo lo que es la condición humana, todo lo que son los principios fundamentales desde el punto de vista de la humanidad. Eso lo que procura evidentemente es tentar a un pueblo que es mayoría, a un pueblo que es dominante desde el punto de vista de su razón histórica. Y lo que se busca con tentarlo es sencillamente que haya un estallido social, que haya una guerra civil, y en el proceso de guerra civil un elemento que ha sido recurrente, que es procurar un proceso de intervención de Venezuela. Primer tema que quisiera reforzar desde el punto de vista de desafíos que tenemos: procurar y avanzar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, con lo que significa una apuesta a la paz, el tema de la solidaridad, el tema del bolivarianismo, los principios revolucionarios como principios de toda la sociedad. Eso no son incluso principios de una fracción de la sociedad, tienen que ser principios de toda la sociedad.
tienen que ser puntos de encuentro de la sociedad. Para encontrarnos, usted no puede querer quemarme. Para encontrarnos, usted no puede violar mi derecho. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero no puede violar mi derecho. Como no se podrá violar el suyo. Pero son principios universales desde el punto de vista de convivencia. Eso evidentemente son desafíos que van a la constituyente. La Constitución es la carta magna, es el contrato social, es el punto de encuentro. Otro desafío, el tema del bolivarianismo, el tema del concepto nación. El concepto de nación en el concepto de Iraida Vargas, Mario Zanoja, el concepto de nación como identidad cultural. Y el bolivarianismo como identidad cultural. En homenaje a Chávez, en recuerdo al comandante Chávez, yo quisiera recordar que hay varios compañeros de viejas luchas históricas, jóvenes ellos, pero de viejas luchas históricas, que recordamos, por ejemplo, cuando el comandante Chávez en la constituyente del 99 se fue de viaje, ¿no? Regresó y mágicamente había desaparecido el concepto bolivariano del nombre de la Constitución. Y una de las cosas primeras que hizo el comandante Chávez fue reforzar que tenía que ser República Bolivariana de Venezuela. En aquel momento probablemente muchos creíamos que era una exageración. Hoy se refuerza que no era una exageración, que era una necesidad. Si el concepto del bolivarianismo, si el concepto de nación no está arraigado como contrato social, como identidad de todos nosotros, puede existir el intervencionismo. Puede existir quien apele el intervencionismo en contra de la patria. Y si algo hemos aprendido en estos 4 años es que ha habido una agenda intervencionista contra Venezuela. Si algo hemos aprendido es que algunos han puesto casi que todas sus aspiraciones en que se intervenga Venezuela. ¿Ven la gravedad que es eso? Que alguien que se diga venezolano aspire que se intervenga su patria. Que alguien cree que puede salir de viaje, se va a 3 minutos para Miami y que mientras tanto intervenga en Venezuela y que aquí mueran venezolanos. Y que él mágicamente después vaya a regresar como si regresan a la finca, al hato, ¿no? Y regrese y ven cómo están las cosas por allá abajo. Para ellos no es un concepto de nación esto. Para ellos es un botín que está dentro de una cerca que se llama Venezuela. No es un concepto de nación. No tiene la identidad de nación. Entonces, la identidad de nación, que pareciera una consigna, es un tema fundamental desde el punto de vista de la Constitución venezolana. Asumirnos antiimperialistas, asumirnos bolivarianos y una lucha frontal contra la injerencia. Eso incluso se lo decimos a los que son contrarios a nosotros. Se lo decimos fundamentalmente a los que son contrarios a nosotros. Un punto de encuentro tiene que ser Bolívar. Tiene que ser Bolívar, punto de encuentro. Tiene que quererse la patria. Podemos tener diferencias de opinión, pero se tiene que querer la patria. Usted no puede venir que se pisotee la patria. Entonces, eso que pareciera un tema muy elemental, permea todo, permea todo. La visión descolonizadora, la visión bolivariana, permea el sistema económico productivo, permea las cadenas productivas, generar cadenas de valor, que haya desarrollo nacional, sustitución de importaciones, innovación y procesos internos de producción, permea el sistema educativo. El sistema educativo no es simplemente ver la bandera y ver el escudo, es que los valores, los principios estén en el niño. Que el niño vea los valores y principios, que sepa quién es Bolívar, quién es Zamora, que le palpite el corazón y que se desviva ante la espiga sembrada en Carabobo de César Rengifo y que le lata en el corazón su patria, porque en la medida que le lata en el corazón su patria, la va a defender siempre, la va a defender siempre. Por eso es tan importante que los héroes sean los héroes que han entregado la vida por la patria y no con una capa por ahí. Pareciera que es un tema muy fuerte, pero es un tema real. O sea, reconocer a Bolívar como héroe, o sea, reconocer a Sucre como héroe, reconocer la sapiencia de Simón Rodríguez, bueno, eso es tener amor por la patria. Entonces, el tema del bolivarianismo, el tema de la no injerencia es crucial. Nosotros hemos aprendido en este tiempo, yo me he autoimpuesto un tiempo, voy a ver si lo cumplo. El tema de la lucha contra la injerencia solamente puede estar vacunada si somos bolivarianos. Es el pensamiento bolivariano el pensamiento antiimperialista.
es la concepción de que solo sales de tu frontera para sembrar y ayudar libertad a los otros, pero nunca para apropiarte de lo que tiene otro. Así que es un concepto completamente distinto. Es distinto al concepto de, estos tienen petróleo, se les está acabando el petróleo. Mira quién se les está acabando el petróleo en América Latina. Esto ya es en secreto, ¿no? Ya nadie está emitiendo señal. Se les está acabando a México y a Colombia. Casualmente el petróleo que tiene una condición de refinación para la que está adecuada a la refinería de Estados Unidos. Nada, todo eso es casualidad. Y la declaración del tipo de la CIA, de quienes los están ayudando en el caso de Venezuela, todo eso es casualidad. Y también es casualidad que es Venezuela la que tiene la primera reserva de petróleo del mundo. Todo eso es casualidad. Ellos quieren es ayudarnos. Lo que quieren es ayudarnos. Ellos no están interesados en más nada. Lo que quieren es ayudarnos. Había que crear un esquema injerencista. Fallece el comandante Chávez. El pueblo reacciona con una madurez impresionante. Hay que ver el dolor. Nosotros tenemos el dolor. Pero ese dolor de nosotros, todos nosotros, es compromiso. Pues nosotros cuando pasamos por ahí, frente al cuerpo del comandante Chávez, no nos estábamos despidiendo, estábamos jurando lealtad. Y estábamos jurando la lealtad de que íbamos a construir esto como fuese. Y que íbamos a estar unidos siempre como fuese. Y que la batalla que fuese, íbamos a estar. Ahí está una muestra. El simulacro del 16. Tanto que presionaron a nuestro pueblo y salió en cambote sorprendentemente a decir, aquí estamos, no se equivoquen con nosotros. Y bueno, y fallece el comandante Chávez, esperaban un estallido social. Lo que ocurre en los procesos, cuando hay la pérdida del padre, cuando hay la pérdida del gran pilar desde el punto de vista del afecto, del cariño, la condición de paternidad, todos sentimos una orfandad enorme. Tenemos que agradecerle siempre a Nicolás el asumir ese papel de hermano mayor, de cohesión. Probablemente nosotros el tiempo no nos alcanzará para agradecer que nosotros hayamos seguido transitando pasos de paz. Y eso se lo debemos en buena parte del presidente Maduro, que transitemos espacios de paz. Eso probablemente va a ser el gran legado de esta etapa histórica, que hayamos continuado en la senda de la paz. Entonces viene la primera acción: fomentar violencia en la calle. Fomentar violencia. Nosotros lo decimos y pareciera que fuera otra década, pero piénsenlo por un segundo. Las guayas, la gente que por cruzar un obstáculo en la vía le metían un tiro en la cabeza a la compañera en Mérida, compañera chilena en Mérida. Los que aquí en Los Ruices pasaron y les cortaron el cuello con una guaya. Generar un ambiente de caos, quemar un CDI. Lo decimos muy rápido, pero todo eso lo que buscaba era, hay un caos, hay una violencia en Venezuela en las calles, y como hay un caos, una Venezuela es ingobernable, y ese esquema de caos, de violencia es tan atroz, que hay que hacer una intervención y reponer el orden. Poco se dice, y seguramente la historia recordará mucho, de la infiltración paramilitar. Nosotros como venezolanos tenemos que reconocer que hay crímenes que nosotros no conocíamos. Nosotros no conocíamos el descuartizamiento. Nosotros no sabíamos qué era eso de que quemaran a una persona. Eso es infiltración paramilitar, que tiene el mismo vector espacial de lo que significa la conducta del dólar paralelo, que se habían propuesto de llevarlo a 10.000 antes de las elecciones, y listo. ¿Qué variable económica está detrás de eso? Ninguna. Variable política es la que está detrás de eso. Ese vector paramilitar, no sé si recordamos, porque todo esto pasa en el mismo tiempo. Vector paramilitar, un exalcalde de Cúcuta, dueño de no sé cuántas casas de cambio, detenido posteriormente, responsable de buena parte del dólar paralelo en Cúcuta. O sea que son cosas que no han pasado. Recordamos el decreto de Obama, recordamos la operación Tenaza con Guyana y Colombia. Todo eso son antecedentes de procurar socavar las bases de paz de la sociedad para justificar una intervención militar. Posteriormente la guerra económica, el arreciar de la guerra económica. Y entonces unos cándidos que siempre se ocuparon de hambriar a la gente, que siempre se ocuparon con sus intereses corporativos, que a la gente no le llegaran las cosas. Entonces esos cándidos resulta que están preocupados de una crisis humanitaria, que son los que siempre especularon con los precios de los productos y están preocupados de una crisis alimentaria.
Entonces es parte, si hay una crisis humanitaria, si hay una crisis desde el punto de vista de la medicina, entonces tiene que haber una intervención militar. El intervencionismo ha sido la gran consigna de la oposición venezolana. Y eso es un tema muy delicado, no de la oposición, por lo menos de la dirigencia de la oposición. Seguramente en las bases de la oposición no será así, pero es hora que se levanten esas bases de la oposición que no son así. Es hora que se levanten las bases de la oposición que no creen en el secuestro que están siendo víctimas en sus urbanizaciones. Es bueno que se levanten los que estén en desacuerdo con la manera criminal en que están dirigiendo. Porque a la medida en que se levanten en contra de y busquen su propia senda, su propio espacio como oposición, tendremos puntos de encuentro como sociedad, que es un elemento crucial desde el punto de vista de nuestro desarrollo. ¿Y qué se incorpora a eso? Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, la expresión máxima de representación del pueblo, saliendo a pedir a nivel internacional que no se le dé recursos a Venezuela, que no se le preste dinero a Venezuela, cuando tenemos un 90% de contracción del ingreso petrolero. Esos son crímenes contra la patria. Que no se le preste dinero a Venezuela para comprar medicina, que no se le preste dinero a Venezuela para comprar alimentos, pero acusar al mismo tiempo, en el mismo seno de esa asamblea, de que hay una crisis humanitaria y una crisis alimentaria. Es una cosa como un nuevo concepto, una nueva categoría del cinismo. Si la cosa esta de, ¿cómo se llaman los récords? Los Guinness. Si tuviese una tabulación, debería estar en una nueva categoría del récord Guinness del cinismo. O sea, un nuevo parámetro internacional del cinismo. Agarras, hostigas, socavas, tal. Ojalá, y uno de los planteamientos que todos podamos llevar a la Asamblea Constituyente, sea que se publiquen las cuentas de aquellos que se han enriquecido a partir de la guerra económica. Que se publiquen cómo están 3, 4 familias que han llegado a concentrar hoy el 49% del total del ingreso que se mueve en Venezuela en 3 o 4 familias a partir de la guerra económica. Esos son datos reales, son datos estadísticos de cómo 3, 4 han concentrado lo de todo el mundo y se frotan las manos a partir de la guerra económica. Yo no voy a poner ninguna cita de ningún organismo oficial para que no digan que es un organismo oficial. Una revista Fortune creo que se llama, publica las fortunas a nivel internacional. Allá hay unas personas con nacionalidad venezolana que ocupan varios puestos y aparece cómo crecieron en los últimos 3 años su fortuna. Pero para ahí una fuente de ellos, pues. No creo que la revista Forbes o la revista que sea una revista financiada por nosotros. Una fuente de ellos, para que tengamos idea. Entonces, el tema de la injerencia ha sido un tema crucial y por eso lo que estábamos hablando ahorita de la concepción bolivariana es un tema constituyente, de profundo impacto constituyente. Luego los otros puntos que quisiera solamente brevemente hacer una referencia. La importancia y la urgencia de la transformación definitiva del Estado venezolano como un tema capital. Nosotros seguimos coexistiendo en el Estado burgués. Seguimos coexistiendo en un Estado que no termina de ser un Estado popular. Que el protagonista, aun cuando es sujeto, eso es indudable que es sujeto, es fundamental que sea el actor protagonista de los procesos. Cuando se dice Ministerio del Poder Popular, no va a nombrar otro, de planificación, para no nombrar otro, significa que el sujeto, el actor, el protagonista tiene que ser el pueblo de la planificación y desmitificar que es un tema de una élite, que es un tema de un piso 26 con aire acondicionado donde se decide cómo son las cosas. Porque en la medida en que no sea el sujeto, el pueblo, no va a poder existir democracia. Si planificar es soñar el futuro, si planificar es en el barrio, dónde va a ir el CDI, dónde va a ir el ambulatorio, dónde va a ir la escuela, dónde va la plaza, dónde va el parque, si es soñar ese futuro y no participa la persona que está ahí, entonces ¿de qué planificación se puede hablar? Esa no será revolucionaria, por lo menos, no será democrática. Será otra planificación, pero no será una planificación revolucionaria. ¿Y por qué es importante que el actor, el protagonista esté metido en el proceso? Porque a la medida que esté metido en el proceso,
tendrá creencias, tendrá afectos, tendrá sentido de pertenencia y tendrá la acción para desarrollarlo. Pero para que eso sea así, no solamente es la planificación, son las atribuciones para la toma de decisiones y es el control sobre los recursos para ejecutar las decisiones. ¿Qué se decide? ¿Quiénes lo deciden? ¿Quiénes lo ejecutan y con qué se ejecuta? Decía el comandante Chávez que si no se entregaban los medios para ejecutar las acciones, no se estaba entregando el poder, decía él. ¿Qué es el poder? El que tiene los medios para resolver, el que tiene el con qué resolverlo. Entonces los recursos son cruciales dentro de esa tarea, dentro de ese proceso. Entonces la transformación del Estado pasa por el salto definitivo al Estado popular. El Estado popular, democrático, una lucha frontal contra el burocratismo, contra cualquier estamento, contra cualquier cosa que nos haga retrotraer de lo que debería ser una transformación profunda de la sociedad. Y el tercer punto que quisiera plantearles muy brevemente tiene que ver con la organización desde el punto de vista espacial, lo que el comandante Chávez llamaba la geometría del poder. La importancia de que tengamos un sistema con una taxonomía. Taxonomía significa que tiene cada escala es componente de la escala posterior, de la escala sucesiva, lo que el comandante llamaba la agregación. La ciudad es un órgano vivo, tiene que estar constituido por el barrio, por los sectores urbanos. No pueden ser la diferenciación social del espacio que tenemos todavía heredada de las ciudades capitalistas. Aquello de Petare y los centros de trabajo acá, o aquello de Guarenas Guatire, los valles del Tuy, y entonces el centro de trabajo en otro espacio. ¿Y qué pasa con la calidad de vida de la persona? ¿Qué pasa con el empleo localizado? Lo pongo en un ejemplo. Cuando se inauguraron las fábricas de plástico allá en los valles del Tuy, una compañera se le pregunta: ¿y cómo te sientes tú acá trabajando en la fábrica? Y la compañera dice: muy bien, fíjate, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo cambió tu vida? Y ella dice: bueno, yo antes llegaba a las 11 de la noche a mi casa, me levantaba a las 3 de la mañana, mandaba al niño a la escuela. Ahora me levanto a las 6 de la mañana, llevo al niño a las 7 de la mañana, desayuno con ellos en la casa, me vengo a la fábrica, a las 5 de la tarde estoy en la misión Sucre y a las 7 estoy en mi casa con mi familia. Eso es vida. Esa es la revolución. La revolución es para eso, para que esté en la mesa, para que esté en la sala, para que esté en el patio de la casa con el niño, para que puedas compartir. Eso es lo que significa una revolución. Entonces el empleo, la forma en que se genera la distribución económica interna de las ciudades, la democratización de los servicios, de la infraestructura, del equipamiento urbano, la configuración desde el punto de vista, mira, tener Misión Vivienda en la Avenida Libertador es una mentada de madre a toda la geografía urbana de todos los años y todos los siglos. Ese es el modelo a seguir vinculado al tema de la distribución de la renta de la tierra y la democratización de la renta de la tierra. No se trata de hacer coquetos y bonitos los espacios de segregación de la ciudad, se trata de hacer los espacios masivos de inclusión de la ciudad. Es lo que llamaba el comandante Chávez el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad no solamente es en las grandes urbes, es en el campo, es en todo centro poblado, el equipamiento, la infraestructura, el internet, todas las condiciones de vida desde el punto de vista de la sociedad. Entonces el otro tema que quisiera plantear es las escalas, la importancia de las escalas. Los otros dos que creo que son humildemente de mucha trascendencia como desafíos constituyentes, decíamos el desafío del tema económico, que es el gran detonante, y el tema del bono demográfico. Probablemente nosotros no lo visualizamos todavía. Nosotros el bono demográfico nos va a durar más o menos hasta el año 2037. O sea, esa es la expectativa. Ahora imagínense, si tú dices, me voy a especializar en metalmecánica, me voy a especializar en agroindustria de tal cosa, me voy a especializar en la industria de empaques, y tú tienes un muchacho que está pasando a tener 18 años, y lo formas, lo especializas, genera querencias, se muda a un centro poblado X, Biscucuy, y resulta que en Biscucuy, que se muda para allá, ahí está el centro de genética del café más importante de América Latina en la Universidad Territorial, o se muda de repente a Calabozo, y allí está el sitio donde está toda la capacidad de desarrollo de los cereales, de la ingeniería industrial desde el punto de vista de la agroindustria. Está la capacidad de que la gente cuando diga, ¿dónde está el mejor centro en América Latina de cultivo del arroz? No, mira, es en Calabozo. Entonces las identidades
las asimetrías son completamente distintas y la identidad del espacio pasa a ser todo un país completo en desarrollo y no la visión de las venas abiertas de América Latina, de los focos de extracción de nuestros recursos, de la economía comercial expoliativa y sacar simplemente nuestros recursos. Hoy, un día viernes, aunque ustedes no lo crean que estamos hablando acá, hay una gente que está apostando a cómo hay más caos en Venezuela. Hay una gente que está apostando a cómo hacen todo lo que sea para que se queme el país, para que desaparezca el país. Afortunadamente, hay una gran mayoría que sonríe porque hoy, siendo cumpleaños de Chávez, no es un regalo que nosotros le hacemos, es un regalo que él nos dio. El regalo de abrir los ojos y mirar el futuro. Un abrazo. Vamos todos a votar. La constituyente